uno de los pocos estamentos que gozaban de prestigio en nuestro país, ha tirado por la borda su reputación tras los cambios de jurisprudencia que se han producido en 2 semanas en un asunto tan importante como el impuesto de actos jurídicos documentados. Esta circunstancia ha originado una incertidumbre jurídica en entidades financieras, en clientes, notarías y registros y en las propias comunidades autónomas que tenían cedido este impuesto estatal. El fallo del Pleno del Contencioso Administrativo, volviendo a la jurisprudencia anterior, ha provocado una cadena de reacciones en contra de asociaciones de consumidores y usuarios de banca, colectivos de jueces y partidos políticos. La división en el Pleno es evidente, tanto que se habla de fractura y ya hay quienes piden dimisiones, como la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, que ha solicitado el cese del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, Luis María Díez Picazo, quien, por cierto, parece haber sido determinante para inclinar la balanza a favor de la banca. Banca que hoy se ha beneficiado de una subida de sus acciones en el parquet. Lesmes ha querido quitarse el muerto de encima y ha instado al Poder Legislativo a cambiar la ley hipotecaria. Hoy mismo, por cierto, el presidente del Gobierno ha anunciado que aprobará un Real Decreto Ley para que el pago de este impuesto lo asuman los bancos e impulsará la creación de una autoridad independiente que refuerce los derechos, dice, de los consumidores en su relación con el sector financiero para evitar abusos. Al final habrá que determinar si, pese a los cambios que se van a introducir, no seremos los clientes los paganinis, como siempre. A vuelta de un año lo veremos. En cualquier caso, con la vuelta de tuerca del Tribunal Supremo, solo nos queda decir aquella manida frase de señores, la banca gana. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 849 de La Picota. Es miércoles, hoy estamos dispuestos a hablar de esto, evidentemente, porque ha conmocionado a buena parte del país y se están produciendo reacciones en cadenas desde que ayer, en torno a las 8 y algo de la tarde, se conociera pues, el nuevo fallo del Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el que regresaba de nuevo a la jurisprudencia anterior sobre este impuesto. Son muchas miles de personas las que son afectadas por esta determinación. Pero también vamos a hablar de otros asuntos importantes y cercanos que espero sean de su interés. Hoy están con nosotros Rafa Angulo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien hallados todos. Y hola, queridos espectadores de Televisión Extremeña. Aquí La Picota. Por cierto, me parece muy bien lo que has dicho, pero la noticia sin duda es que el equipo del pueblo, el Atleti, ganó ayer 2-0 al Borussia Dortmund en una exhibición, porque esto es lo que nos une a todos. Este es el sustrato. Tú después, si quieres, hablamos de la hipoteca y de los jueces y, por supuesto, supongo que hoy saldrá el silo y las luces de Mérida. ¿Dónde si no una picota sin ellos? Pero vamos, que el Atleti ganó ayer y ahora mismo el Madrid las está pasando canuta. No digo más, ahí lo dejo. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, muy bien. Bueno, decirte que aquí la banca no gana, ¿eh? No, que va. Bueno, gana quien... No, aquí la banca no gana. Aquí quien gana ¿Gana el Estado o las comunidades autónomas? Gana una administración que tiene absolutamente esquilmada a la gente con los impuestos y quien gana es quien está rompiendo un sistema tributario, porque el sistema impositivo en la nación española es realmente ya confiscatorio. Y aquí nos están tomando el pelo con esto. Aquí ni gana la banca ni deja de ganar la banca. En el sentido de que ellos querían que se mantuviesen las condiciones. Sí, pero vamos anteriores. A ver, aquí, y lo quiero decir, hay que informar. Es que, como siempre, a la gente se le manipula, y sobre todo desde los medios. Y como aquí los malos tienen que ser los jueces, y malísimos ya, y perrísimos los de los bancos, mire usted, no es así. Aquí hay un sistema, a la banca ni gana ni pierde. Si esto lo cobra, ¿quién cobra el impuesto? ¿La banca? No, hombre, la banca paga. Si ha pagado. Y si lo tiene que pagar la banca, ¿quién va a sufrir eso? Los consumidores.
Porque ¿qué crees? ¿Que la banca no va a cobrar eso? Claro, si eso lo he dicho yo. Pero claro, al fin y al cabo, aquí nos están tomando... Al fin y al cabo, nos están el tomando sujeto pasivo sería la banca, ahora vuelve a ser de nuevo otra vez el cliente, ¿no? Director, nos están tomando el pelo con el doble y triple imposición sobre hechos, la compra de una casa, de un local, que paga los impuestos, pues por hacer la hipoteca también. Y es este sistema, que además, por cierto, el dinero del impuesto de actos jurídicos documentados, quien se los llevan son las autonomías, es otra acreditación y demostración de que el sistema autonómico en el Estado español, en la nación española, está haciendo aguas. Y lo único que sirve es para sacarle el dinero a la gente. Bueno, Domingo, una después cosa, hablaremos, si me permite, vamos a hablar de este tema. Yo no sé quién gana, ahora sí que sé quién pierde, ¿eh? Los que pierden son primero los que tienen hipoteca y segundo los ciudadanos y tercero los que tenemos en el banco, aunque sea la pensión, porque estaréis de acuerdo en que la banca no va a perder, eso está claro, ¿no? No sé si va a ganar, perder no va a perder, pero eso sí, yo sí. ¿Y tú? Seguro. ¿Y por qué tiene que perder la banca? Bueno, espérate, Domingo, si vamos a hablar, cuando entremos en el tema vas a tener oportunidad de hablar y dar tu opinión sobre este hecho, pero vamos a seguir la ronda de presentaciones porque si no nos quedamos aquí. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, entrando en el otoño con los catarros, mirando el invierno. Yo soy muy friolero, no me gusta el invierno, o sea, hay gente que le gusta, a mí no. Vacúnate, Antonio. Los días cortos, claro que me vacunaré. Este tema la verdad es que ha sido sorprendente y en el fondo, sé que a algunos no les gustará. Pero Antonio, vamos a entrar ahora. No hagamos un prólogo porque no, entonces... pero simplemente de las lluvias del ultraliberalismo que está hundiendo Europa, vienen estos lodos. Claro, no olvidemos que aquí hubo un sistema bancario fantástico, cercano, autóctono, propio, del común en gran medida, que eran las cajas de ahorro, que tenían en el conjunto de España casi el 60% del operativo. Hasta que no se la cargaron, no pararon. Y estamos en ese juego, lamentablemente. Volvamos los ojos a las cajas, reconstruyamos las cajas. Marisa Tena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues mira, de momento, después de la intervención de Domingo, recordando lo que decía el obispo de El Salvador antes de matarlo, cuando dijo... Arnulfo. Sí, efectivamente, dijo, la justicia a veces es como la serpiente que solo muerde a que va descalzo. Bueno, pues nos quedamos con esa frase. Pero vamos a hablar de esto de la banca. Yo antes de entrar en la banca, si me permitís, que es el tema del día, es el gran tema. El director, te permitamos o no, lo vas a hacer. Que sigamos el guión, en principio, al menos con este primer tema, porque creo que es interesante. Tenemos que hacer, yo sé que el tema del tren está también manido, lo hemos manoseado mucho aquí, ciertamente, pero es que de actualidad. Ayer tuvo la reunión Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, con el presidente del Gobierno, en el que se han aventurado a hacer una serie de propuestas y promesas para el ferrocarril, ¿no? Para mejorar el ferrocarril y también de las infraestructuras en otro orden extremeñas. Pero en cualquier caso hay un tema interesante que es la ubicación de la estación intermodal. Fue una promesa electoral de Antonio Rodríguez Osuna en el 2015, en las anteriores elecciones, y le preguntamos precisamente a Antonio Rodríguez Osuna sobre este hecho. El alcalde ha dicho que la estación intermodal está pendiente de que se sepa cuál es el trazado definitivo de la alta velocidad, aunque el equipo de gobierno siempre ha propuesto que el AVE esté dentro de la ciudad, dentro de Mérida. Hay que esperar, por tanto, al acuerdo, dice, que alcancen Adif y Renfe sobre este hecho para saber dónde se va a poner. Osuna señala que para él es más importante la mejora de la conexión con Puerto Llano y Sevilla antes que la estación intermodal. Y el portavoz del PP, Pedro Acedo, ha dicho también hoy que impulsará una proposición no de ley en el Congreso para agilizar la construcción de esta estación intermodal, dice, cerca de Aljucén o junto al ferial de Mérida. Antonio. Este tema es muy recurrente y yo en una cosa sí estoy de acuerdo con el alcalde. En corto nos interesa especialmente la conexión con Puerto Llano, yo la he defendido siempre, y la conexión con Sevilla, Algeciras, porque parece que aquí se ha atendido mucho a un elemento muy parcial con relación a Sines y los grandes puertos del bloque de Europa, dentro de los 10 grandes puertos de Europa, entre los 5 prácticamente están Valencia y Algeciras. En consecuencia, eso es un tema importante, o sea, excepcional. Estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. Llegar a Puerto Llano y llegar a Sevilla. Bien, se puede llevar a otro sitio, se puede llegar a Córdoba por Alborchón. En fin, hay muchas cuestiones del ferrocarril que quizás, desde un debate sereno y riguroso, hay que hablar de este tema globalmente.
Y yo creo que a veces a la clase política, dicho con todo respeto y cariño y intencionalidad desde el punto de vista del compromiso, le falta muchas veces ese conocimiento que quizás los niños de un nudo ferroviario como Mérida, Mérida tuvimos muy de cerca. Sabíamos los itinerarios, cuando entraba el express, el ómnibus, el mixto, conocíamos los trayectos, dónde dormían, cuál era la ruta de Puerto Llano a Valencia. Teníamos una cultura del ferrocarril muy fuerte. Y si el ferrocarril, bien es verdad que yo decía el otro día aquí, y es incuestionable, objetivamente digo, que las autovías quitaron en el primer momento quizás el impulso que se debió tener. Pero ahí están, una autovía fantástica, pero los ferrocarriles tienen que tener también la misma funcionalidad. Y claro, la funcionalidad respecto a lo que es el ferrocarril, básicamente en la alta velocidad transporte de personas, que el otro es el transporte de mercancías, por eso critiqué las opiniones que daba Monago, absolutamente mal desinformado, porque las Vegas altas son un valor. Y también comenté que el 70% de la población de España, el 70% está en el 30% del territorio, y curiosamente en todo el eje mediterráneo. Y tenía razón el ministro Ábalos cuando defendía, y yo lo apoyo al 1000%, el eje mediterráneo, Figueras, Perpiñán, Algeciras, es vital. Es vital. ¿Por qué? Por la interrelación de mercancías en gran medida para nosotros, de todo el sistema agroalimentario. Si los valencianos, castellonenses, murcianos tuvieran una relación con 3 horas menos al llegar aquí, posiblemente el juego de su mentalidad fenicia propiciaría en mucho mayor medida la activación de todo el conjunto productivo agroalimentario de Extremadura, que no es baladí, que no es baladí. Y en muchos casos se están planteando como cultivos para cobrar subvenciones y no cultivos desde un punto de vista generador grande de empleo. Caso del arroz. El arroz se llegan a tener formalmente 20.000, 30.000 metros cúbicos en la realidad, no en la práctica de las comisiones de desembalse, para hacer 6.000 kilos para cobrar la subvención. Eso es una salvajada. Eso es una economía del agua desastrosa. Quiero decir que esa relación con Levante para nosotros es vital, porque los levantinos, por ese componente fenicio, por esa conjunción de cosas que hasta el rey Jaime I propició una sociedad mucho más dividida, más repartida, propiciaría un gran juego económico para Extremadura, enorme. Por eso hay que llegar a Valencia, hay que llegar al eje mediterráneo y hay que llegar a Algeciras y a Sevilla. Pero termino. En Mérida se da una circunstancia complementaria aparte de las grandes interrelaciones de eje. Se da una circunstancia clave, y es que Mérida es la capital administrativa de la región, un punto referencial tremendo en ese sentido, y es una ciudad turística de alto standing que va a tener cada vez más. Con lo cual, tener la estación en el centro, cercano o tangencialmente al centro, es vital. O que se olvide hacer y que vaya a plantear otra vez lo de la historia de allí de Esparracalejo. Que se le olvide esa manipulación que hizo en su momento, inaceptable, inexplicable. La estación de Mérida tiene que estar en el centro de la ciudad o perimetral a la ciudad, porque no olvidemos que hay que enlazar también las dos rutas, la que viene de Cáceres y que va a Sevilla, pasando la Albarrega, y la que va por el Silo a salir a Cantarrana, Don Álvaro, a Madrid, la vieja Ciudad Real, Badajoz. Consecuentemente con ello hay que hacer una nueva remodelación para salvar todas las dársenas de la estación. Yo a mí me gustaría sinceramente que sobre este tema, te lo pido muy encarecidamente, que pudiéramos hacer un debate sereno y riguroso, que invitaras aquí a personas, Ángel Caballero, a gente que pudiera, algún cargo público que quiera venir y que pudiéramos hablar de esos elementos, porque esos elementos van a ser muy recurrentes, como lo han sido en Murcia, si aquí realmente hay capacidad de movilización. La estación de Mérida tiene que estar en el centro de la ciudad, el ferial o tangencialmente a la ciudad. Vale. Rafa. Pero dime más sitios, en lo de la feria y tangencialmente como dónde. Donde está Paidella, donde está la zona del cuartel de la Guardia Civil hacia el polígono, zonas de ese tipo. O sea, zona, entras por Ajucén, pasas el río y vuelves y relanzas por Calamonte para la ruta de Madrid y vuelves por la otra, haces una curva y sales por el centro de transporte. La otra opción que se está Hay muchas opciones. No, pero la otra opción es la estación de Ajucén. Sí, supongo que es el planteamiento que hace este hombre de llevar la estación de allí al Ajucén porque está al lado del Prado, pero eso es una barbaridad, eso no es funcional, sobre todo porque hay un bloque. La estación de Ajucén no está. Es decir, es como si en Madrid llevara el Chamartín, a Guadalajara. Cerca de Ajucén estaría en la línea. O sea, el ferrocarril tiene una servidumbre y la ciudad tiene una servidumbre respecto del sistema viario. Y lógicamente hay que respetarla, igual que han pasado en Murcia. O sea, Mérida, capital autonómica, salvo que caigamos al tremendo juego de otras parroquias, entre comillas, que quieran quitar la Mérida su razón de centro. Y gente que tenía que reclamar insistentemente la llegada a Ciudad Real, Santa Amalia, Ciudad Real, se pierden en el Cáceres-Badajoz.
Con todo mi respeto, eso no es prioritario. Lo prioritario es llegar a Ciudad Real, y llegar a Córdoba posiblemente desde Zafra, pero no llegar a Única Cervado. Hay cuestiones de interés global mucho más importantes, y ahí es donde hay que plantear los recursos. Y en consecuencia, como dentro de ese conjunto Mérida es una más de las 17 ciudades capitales autonómicas, Mérida tiene que tener, por razón administrativa y por razón monumental, una estación que permita un juego relativamente cercano con el conjunto. No necesariamente para que puedan llegar a la Puerta de la Villa en 2 minutos, pero tiene que estar en la ciudad. Vale. Y hay opciones. Rafa. La feria o periférico. Es la vieja polémica que ya le hemos tocado en otras picotas. Es decir, creo que los políticos tienen que tomar las decisiones, es decir, unamos Badajoz, Lisboa, por AVE, unamos tal, pero después, Antonio, yo creo que hay que dejar que los técnicos, ingenieros de camino, obras, etcétera, etcétera, también trabajen. El por dónde probablemente tienen que ser ellos, o también un político va a decir, tírame el trazado por ahí. De los técnicos viene esta opinión, y concretamente de un técnico que fue senador por Toledo, Manuel Díaz Marta, que fue un factotum en el año 33, que era un joven ingeniero que vino en la subsidiariedad, valga la expresión, de Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, que empezó en la presa de Montijo. Si vas a pescar los barbos, los machos, debajo de la presa, todas esas escolleras, por allí se empezó. Luego el franquismo lo llevó más arriba para no cimentarlo en la República. Manuel Díaz Marta, entra en Wikipedia, un ingeniero de caminos de ferrocarriles excepcional, y siempre aconsejó la entrada por Aljucén, pero el Prado hacia la ciudad. Bien. Y Manolo Santa Cruz, y Fernando Escudero. Y todos los ingenieros, yo no tengo ninguna opinión respecto de esta historia que sea personal, es transferida de los técnicos con los que compartí mucho tiempo cuando me tocó eliminar los pasos a nivel y otras cuestiones, o las terminales de transporte y otras cuestiones. Pero quiero decir que eso es el juego que han transmitido, o las opciones, los postulados que han transmitido los ingenieros de camino. Vale, dicho esto, Antonio, claro. Por lo visto los técnicos de Adif o de infraestructuras o del ministerio consideran que donde está ahora la estación de Mérida, y yo como emeritense, y probablemente lo compartamos los 5 y más los 6 que estamos aquí, no es el sitio para la estación de Mérida. Hablando de restos arqueológicos, te recuerdo que está al lado de los Milagros, etcétera. Yo no sé cuántos trenes van a diario de Mérida a la línea de Don Benito, etcétera. Deben de ir pocos, y tú y yo estaremos de acuerdo. Por cierto, está debajo del silo, que eso estrangula el crecimiento de Mérida, esa línea del tren, salvo que soterradas... Para que especulen, mejor que se quede ahí durante un tiempo. Hace 2000 años ya nuestro abuelo Augusto y el tío abuelo Publio Caricio lo tenían muy claro con las infraestructuras. Pero te voy a decir otra cosa. A comienzos del siglo pasado, ¿cómo tendría que ser el desarrollo ferroviario en el que estaba Mérida? Que incluso hubo una línea que Domingo y yo conocemos muy bien, porque ahora es sendero, que salía de Villanueva de la Serena, iba a Talavera y llegaba a Madrid. Ahora a tramos es un sendero verde porque pasa por Guadalupe. Es decir, que sobre el papel las cosas las tenemos claras, pero después las decisiones políticas a veces entorpecen. No volvamos a que por qué diablos el AVE tiene que ir de Navalmoral a Plasencia y Baja Cáceres y tal, que es una tropelía que ningún técnico se le ocurre. Lo he dicho yo sistemáticamente, ese es el gran punto error. Número 1. La línea Estamos de acuerdo en que la estación hay que sacarla del centro de Mérida y de la zona arqueológica y llevarla, por ejemplo, a donde ahora es el ferial, que tú y yo conocemos muy bien. Digo, por ejemplo, porque era vuestro. Hombre, claro, por eso lo conozco muy bien. Pero vamos, que como sitio. Pero es que a mí tampoco me repugnaría que lo hicieras en la estación de Aljucén. Al fin y al cabo, que está a 7 kilómetros de Mérida, 5. Pero bueno, vamos a poner que sea Mérida. Lo cierto es que hay que sacarla por operatividad y por eficacia, y replantearse eso. Y si ahora, pero de todas maneras, tanto lo que ha dicho Rodríguez Osuna como el portavoz del PP me recuerda una canción. Yo creo que nada más que tú y yo la conocemos, porque los otros son más jóvenes. Eso de son palabras nada más te puedo dar, y quisiera que me comprendiera. Es que son palabras, y estamos enredando en palabras, Rafa, cuando el AVE y el tren llevan un retraso milenario. Yo estoy de acuerdo con el alcalde. Para nosotros es muy imperativo llegar a Puerto Llano. Es decir, en la inmediatez. Pero Antonio, estás mezclando un tema con otro. No estoy mezclando un tema con otro. Es decir, la ubicación de la estación va a traer mucho debate. Pero tú estás de acuerdo conmigo en que donde está ahora no es tan operativa si la sacas a las afueras de Mérida. Si es para especular, el problema es que hay que hacer Antonio, especular, si eso es terreno público. Eso no es terreno público. Lo que era de los Angulos ahora es público. Que yo sepa. El ferial. Claro. Yo creí que te referías a la estación actual. Que si puede seguir ahí.
Y yo he dicho, si para especular, prefiero que siga la estación durante unos años hasta que se defina el Pero resto. ¿y por qué no la llevas al ferial y la sacas del centro de Mérida? Pues si lo he propuesto, recuperas si lo he esa propuesto zona y siempre, lo haces. la opción del ferial. Espero que Marisa me dé la razón por lo menos. Pero mira, las cosas Porque con esto rigor, está- Rafa, las esto cosas con pinta- rigor. esto Y la pinta- historia con rigor. Aquí había una concepción ridícula, incluso asumida por gente profesional, facultativos de la arqueología, que decían que el ferrocarril se cargó el acueducto de los Milagros. ¿Tú crees que se cargó el ferrocarril del acueducto de los Milagros? Pero Fabó tampoco lo hizo ninguno. Mira, si ves los grabados de Laborde, que se imprimen con aguafuertes en París se pintan en 1796 y se imprimen en París en aguafuertes en 1800 Ya estaba destrozado. Pues claro. ¿Qué coño? Perdón. ¿Qué narices? Rigor. Vale. A ver. No me he enterado si tú estás de acuerdo en sacar la estación en las afueras o no. No, yo he dicho que estoy de acuerdo que esté en la ciudad o en la periferia. No, en el término municipal no. El término municipal llega hasta la Roca de la Sierra. El casco urbano. Casco urbano. El municipal no, En porque es enorme. el centro o centro En el A casco ver, urbano, Marisa, casco urbano. ¿la estación en las Marisa. afueras o no? No, la estación es el casco urbano. Claro. Yo es que creo, yo suscribo lo que dice Antonio. Me parece que la estación, y además está demostrado, cuando la estación está dentro del casco urbano, el tren es muy favorecedor. Cuando está fuera, el tren no favorece tanto. Pues claro. Si el objetivo de ahora es que necesitamos, y estamos todo el mundo de acuerdo, que necesitamos un tren que haga las conexiones adecuadas, lo que no tiene sentido es generar un problema, que por cierto, Rafa, yo no creo que lo generen las decisiones políticas. Sí. No, Sí, claro. los políticos buscan soluciones y no creo que tengamos que dejar todo en manos técnicas como tú dices. El técnico tiene No. que buscar soluciones para que las decisiones políticas sean adecuadas y sean acordes y den respuesta a las necesidades. Pero creo que, como dice Antonio, Marisa, el tren dentro de la zona ciudad. del ferial, alguien que viva en las sindicales, en la zona sur o en el polígono, tarda lo mismo en llegar ahí o incluso menos que en llegar a donde está la estación. Esto es lo que hay. O sea, creo que estamos hablando que esté dentro de la Y- ciudad. y Eso yo es lo lo que digo- estamos hablando. y lo No que yo estamos digo, la diciendo ciudad, el que ferial sea no es aquí o que ciudad. Pero sea el río allá. es un eje diametral en la Claro. ciudad, ¿sí o no? El río es un eje diametral. yo ¿sí o no creo que haya que ponerla Es el eje, al otro lado del el río, eje más caramba, diametral que tiene la ciudad. Ningún otro tiene la diametralidad que tiene el río. Que en el fondo Yo defendí que las estáis hablando de lo instituciones mismo, porque públicas, tú también estás a que el favor de tercer estés milenio cerca. se pusiera ahí en el Aunque río. no en la ubicación actual. Lamentablemente Marisa, no termina, por hicieron favor. No, ¿Ya? era solamente decir. Venga, Domingo. Palabras, ¿no? Además se las lleva el viento. Parole, que es una ya canción llevamos también de la época de Rafa. 25 años llevamos con esto, si no más, y lo que nos rondaremos, ¿no? Las decisiones políticas, estoy con Marisa en que procuran solucionar problemas. Yo no voy a desmerecer y a afirmar que van buscando la creación de problemas, pero por desgracia también las decisiones políticas, aunque la intención sea arreglar problemas, en muchos casos crean o agravan problemas. Eso a la historia me remito, ¿no? O sea, no queremos la más reciente, la menos reciente, en fin, ahí está la historia. Buena voluntad yo siempre la veo, pero bueno, de ahí a que sean para que solucionen los problemas, a veces se dice que no entren los políticos aquí porque se joroba del todo la situación. Bueno, dejar a los técnicos o no. Sí, hoy día, por desgracia, los técnicos cada vez están más politizados. Pero bueno, tren, vamos a decir otras ideas. Sobre las declaraciones del alcalde, estación intermodal, ¿dónde las ponemos? Él lo que hace, se quita del medio. Dice, bueno, ya lo haremos. Viene a decir algo que está muy manido, conexión con Puerto Llano y Sevilla. Hombre, pues no estaría mal que pudiéramos ir a Sevilla en tren, ¿qué voy a decir yo? En 2 horas y media, pongamos por caso, un imposible. Si se me apura, hasta en 2 horas 3/4 de hora, 2 horas y 3/4. Hasta eso podría, las 2 horas y media será lo suyo. Ahora, ¿quién va a Sevilla en tren? Si es un desastre. Lo de Puerto Llano, bueno, tanto hablar, y eso tú eres un especialista, alcalde. Pues de otra parte, Pedro Acedo ha tenido cintura. Dice, yo voy a solicitar una proposición no de ley, es decir, una declaración de intenciones. Otra de tantas, de los cientos, como diría un cacizo, de los cienes y cienes de intenciones, de declaración de intenciones que se han venido realizando, ¿no? Entonces, en este caso ya queda la puerta abierta. Señores, o en la estación de Alhucén, que crea una cierta discordancia y problemas, o en el ferial. Pero unos por otros y la casa por barrer. ¿Y podemos empezar a irnos a Cáceres en 1 hora?
¿Llegar a Cáceres en 1 hora en tren es mucho pedir? ¿O es como actualmente un imposible? ¿Y de aquí a Badajoz podemos intentar llegar también en 1 horita? ¿O es un imposible, como ocurre? Entonces, hombre, es que aquí estamos con los grandes temas, pero mientras el día a día sigue estropeado. El día a día sigue estropeado. Y se sigue utilizando el tren para el tema político, Marisa, para que algunos quieran hacer política y para yo echarte en cara, si fuéramos políticos, tú echarme en cara y estar siempre dándonos mandobles. Y la realidad es que tren tenemos en esta región de la nación española, un tren nefasto. La realidad, ¿qué significa Extremadura para el resto de la nación española? Nada. Vale. ¿Alguna argumentación más sobre este punto? Yo decir una cosa, amigo, que es verdad que todo el mundo estamos de acuerdo, pero que luego cuando entramos en los pequeños detalles empiezan las diferencias. Yo me alegro de que el PP de Mérida por fin empiece a tener algo de visión lógica y se dé cuenta que la propuesta que firmó con el Ministerio para sacar el tren fuera de Mérida y llevarla a 10 o 12 kilómetros de distancia era una auténtica locura y que lo necesario es que tengamos el tren aquí. Yo ahí voy a... Mira, Villafranca, ¿por dónde pasa la autovía? Mérida, ¿por dónde pasa la autovía? Talavera de la Reina, ¿dónde pasa? Digo no tiene nada que ver una autovía con un tren, nada. La postura de llevar la estación a Aljucén no es descabellada. Yo no digo que sea la mejor ni la peor, puntos de vista, ciertamente. Pero lo que hay algo que es clarísimo es que a la voz de ya debe quitarse la estación de donde se encuentra. Dice bien el alcalde Antonio que eso va a ser después un lío para la especulación, lo de siempre, ¿vale? Pero eso es ley de vida, Antonio. Eso es ley de vida. Pero que hay sobra la estación de donde está porque está metida en un cuello total, eso es evidente. Pero mira, para llevar la estación a Aljucén, para luego hacer... No hablo de Aljucén, digo a la feria, por ejemplo. No, Aljucén, tú has dicho Aljucén. No, he dicho que paso el río y me vengo a la antigua fábrica de grasa, me vengo cerca de la ciudad, que es un espacio pegado a un puente en Lusitania. Hay 1000 opciones. Lo que no se puede hacer es que cuando el gobierno de Calle plantearon bien el tema del ferial, muy interesantemente y muy positivamente. Cuando Acedo llegó el año 11, lo primero que hizo fue remendar documentos que se pueden mostrar, algunos de dudosa legalidad, y se fue a Madrid para llevar la estación a Esparragalejo. ¿Por qué razones? Hay una recalificación de suelo allí importante. De 300, 200... Hombre, ¿esto qué? O sea, que quiero decir que aquí hay que ver las cosas transversalmente, con rigor, porque el ferrocarril le interesa a la izquierda, a la derecha, al centro... Además lo justificó con un tema económico. Claro. No, es que le sale más barato al Ministerio. ¿Y eso quién era él? ¿Y él quién era para ahorrarle dinero? Acedo en ese aspecto hizo una barrabasada. Y lo digo como exalcalde de la ciudad. Un error monumental. ¿De interés? ¿De parte? Pues no lo sé. Pero mis dudas me quedan. Rafa Angulo dice... Que hay una razón que es obvia y la compartiréis en los tiempos, el manejo de los tiempos. La línea, hoy por hoy y de hace yo no sé cuantísimos años, si tú bajas de Cáceres, vas a la estación de Aljucén. Y de la estación de Aljucén te tienes que meter en Mérida. Claro. ¿De acuerdo? O sea que si seguimos ese trazado y que yo sepa, porque de hecho eso ya lo están haciendo, de Aljucén hasta Cáceres, igual que de Badajoz hasta Mérida. Si tú sigues eso, Marisa, sí, pierdes tiempo. Si tú pasas el río 10, 15 minutos. Tú dices, no, voy a la estación de Aljucén, me meto en Mérida, paro, vuelvo a salir por donde he entrado. Si tú pasas a la estación de Aljucén, donde está el viejo, la planta aquella de enfrente del molino de la harinera y tal, pasa a la estación de Aljucén, al otro lado del Prado, a la altura donde está la depuradora, más o menos, el albergue, te vienes hacia, entras un poco, haces una dársena grande de vuelta, haces un puente sobre el río, lo metes en el polígono industrial, en el peor de los casos. Pero tienes que hacer un puente sobre el río. ¿Y por qué no lo vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Lo van a hacer en Murcia o en Albacete? ¿Aquí no lo van a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, tenemos que ser ambiciosos para pues Mérida. Claro, tenemos que pedir para Mérida todo lo más que podamos, lo que mejor le venga a venir a la ciudad. Y andando a la estación del tren, Marisa, y andando a la estación del tren es lo que propone. Rafa, yo no sé a qué interés te presta o a qué soñaciones particulares te presta. Estamos hablando, suscribo al 1000% lo que ha dicho Marisa, y yo estoy de acuerdo, estoy convencido que estáis de acuerdo los dos. Y es que hay que ser ambicioso para buscar lo mejor para la ciudad. Sí o sí. ¿Y tú qué tienes que valorar un puente? ¿Quién eres tú para valorar un puente? ¿Se está diciendo que los técnicos tienen que dar la solución? Claro que sí. Los ríos se pasan con puentes. Los técnicos tienen que opinar. Los ríos se pasan con puentes. Caramba, ¿no? Yo me encontré 3 puentes en Mérida. El de hierro, el romano, el de hierro
y el de Fernández Casado. Y me fui y había 5, el de la autovía y el Lusitania. Pues ya está. Pues venga, vale. Pues a ver si tenemos 3 puentes más. Los puentes unen. Mérida es una ciudad puente, Badajoz es una ciudad fortaleza y Cáceres es una ciudad fortaleza. ¿Qué razón? Los puentes y la lengua común une. Por eso la persecución lingüística que hay en esta nación está provocando que los españoles nos desunamos. Bueno, lo acabas de decir. Te doy una parte de razón. Vamos, pero no hablamos más temas, que tenemos muchos por analizar todavía aquí. Me pedía Domingo a quien corresponda, Te voy a dar la oportunidad ahora de a quien corresponda. Antes de decir, ya que lo tenemos como punto del orden del día, el tema de la ordenanza de tenencia de animales, en la que el alcalde dio esta semana, parece que te ha escuchado, y ha dado los datos de las infracciones que han sido sancionadas en esta materia en el Ayuntamiento de Mérida, y también que va a extremar la vigilancia precisamente para el cumplimiento de la misma. Otro punto, también te lo digo para que lo hagas constar en tu a quien corresponda, después tendréis la oportunidad el resto también de hacer vuestros planteamientos. Se ha aprobado 55.000 euros para iluminar pasos de peatones en Mérida, ¿vale? Ahora, Domingo. Bueno, a quien corresponda, el alcalde debe decir cuándo han empezado estas denuncias. A lo mejor las denuncias han empezado a raíz de a quien corresponda, de que empezaba a decirse en televisión, esto toda una semana. Pero cuidado, nos encontramos con otra cuestión, y es que por la zona de la isla y por tantos sitios, la gran mayoría de perros van sueltos. La gran mayoría de perros van sueltos y escasos, muy contados, los que van con bozal debiendo llevarse. Esa es la realidad. Ahora que venga el alcalde diciendo las denuncias tal y cual, esa es la realidad. ¿Por qué ahora nos ponemos el cinturón de seguridad al salir de casa, en el coche? Porque tememos, en muchas ocasiones, a que nos pongan una multa. Y sin embargo aquí, no hay temor todavía, en el sentido de que da igual. Porque hay otro particular, y es los excrementos de los animales. Eso está ahí. El pis de los animales, eso no lo para nadie. Las necesidades mayores de los animales, en algunos casos, se recogen con la bolsa, que habrá que aplaudir a quien lo hace, hay que aplaudírselo. Que, por cierto, se están empezando a ver bolsas en el suelo. Se recoge la bolsa y se tira al suelo. Es la obligación. No. Que tienen. Sí, pero en los poquitos que la cumplen ya se empieza a ver la bolsita con la necesidad física realizada por la caca de perro y tirada la bolsa en el suelo. Eso también está ocurriendo. Sí. Esto es un tema que da para mucho recorrido, como bien diría Antonio Alcalde. Hay que amar a los animales, pero hay que educarlos. Y hay que comportarse con los animales igual que hay que comportarse con los coches. A quien corresponda, hablando de coches. Mira, la calle del Puente, donde está Telepisa hacia abajo, que lleva a La Loba, esa calle tiene que ponerse un sistema para que los coches no puedan correr por ahí. Unas bandas, lo que sea, porque es una calle muy estrecha, que es también peatonal, pasa la gente andando, y eso es un peligro. Y muy cerca además, porque no hay acera. Eso es un peligro, muy estrecha. Y ahí no podemos creer en la buena fe de los conductores. Yo soy conductor y yo me equivoco, y el que tiene boca se equivoca, es decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y ahí hay que hacer algo. Cierto es que además hay un paso de peatones que cuando lo conoces te paras, pero está muy cerca del cruce, cuando vienes de la Plaza del Rastro, y quien no lo conozca se puede saltar muy fácilmente ese paso de peatones. Ese es un paso peatonal por el que pueden circular coches con mucha precaución y cediendo la preferencia al peatón. Esa es la clave. Hombre, la solución me la ha dado mi Antonio Vélez antes. Ah, no, Marisa. Seamos ambiciosos, hagamos peatonal Félix Valverde Lillo y la calle del Puente y tal. ¿Y por qué no podemos ser ambiciosos? Es que me vale la ambición para una cosa y para otros no. Esa ambición lo que hace es ya romper el centro de Mérida del todo. O sea que mis ambiciones valen menos que las de No lo sé, no lo sé. Ya lo Mira, luces, Mérida sigue a oscuras. En la calle Anas, que conoce bien Marisa, hay una o dos farolas que están sin luz. No ya es que haya pocas, es que no hay luz. Es que la calle Teniente Fromesta sigue igual. Es que la zona de las 7 sillas sigue igual. Y esto hay que seguir denunciándolo. Y yo invito desde aquí a que el alcalde, en su buen hacer, pues en la medida de lo posible, presione a quien tenga que presionar. Porque es calamitoso lo oscura que está Mérida. La zona de la Corchera, en fin. Y otras zonas que no se encienden.
Y las farolas, en la parte baja de las farolas que hay de la avenida de Juan Carlos, siguen sin encenderse. Por último, calle José Sáenz de Buruaga. Los adoquines siguen levantados en la calle José Sáenz de Buruaga. Desde donde empieza, llegamos Suárez Somonte, torcemos a la derecha y vamos hacia arriba hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Pásese en coche que vamos a dar unos botecitos, que está muy agradable. Ya. Ya he terminado. Por ahora. Marisa, Antonio, venga. No, ¿Tienes alguien? Que a quien corresponda, pues yo creo que el ayuntamiento ha tenido una hasta pendiente de lo que se ha dicho aquí, porque van a aplicar el plan DUSI para iluminar sobre 20, 19 o 20 pasos de peatones, que efectivamente yo también, como el que se instaló yo también en el se aplaude. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque a mí muchas veces, hombre, también los años te restan visión, pero es verdad que en la noche, porque la capacidad lumínica a lo mejor tiene que subir más, pero los puntos que son conflictivos de paso tienen que estar muy iluminados. Aunque yo creo que hay poca luz también, a lo mejor yo que en ese aspecto me gusta más la luz que la oscuridad. Está generalizado. Pero hay una respuesta interesante por parte del consistorio, del gobierno municipal, en orden venía hoy en la prensa a todo lujo, dentro del plan DUSI, meter un número, ¿cuántos son? Bastantes pasos de peatones, además con previsiones de tipo de cercanía de encenderse. ¿Y el plan DUSI ese qué es? Perdona, yo estoy muy ignorante. Es un plan de desarrollo urbano sostenible integral. Eso es que es el último palabrejo que se han inventado, claro. Fondos europeos, 12 millones concedidos a la ciudad, y luego también en el 80% para actuaciones de sostenibilidad, de eficiencia energética, en fin, un montón de cosas. Y luego son 12 millones de euros, el ayuntamiento pone 3, que es el 20%, pues son 15 millones de euros de inversión en... Yo creo que han atendido nuestro requerimiento en ese sentido, por lo menos un gesto. Y luego, con relación al tema animal, estamos en ello, ¿no? Sí, yo muy rápido, que si no llegamos a la hipoteca, que entiendo que los animales son compañía. Y efectivamente hay que educar en el conjunto. Agradezco la diferencia conmigo, porque a mí los animales me gustan muchísimo los gatos. Yo creo que el hombre domesticó al perro para ayudarlo en el Neolítico a cazar, o antes del Neolítico, y el gato domesticó al hombre, según dicen los expertos. Pero al margen de eso, yo creo que trabajar sobre ese conjunto de personas afectivas, cercanas, supuestamente no inteligentes y racionales, bueno, habría que verlo hasta qué punto, porque el antropocentrismo aristotélico tampoco llega a Lisboa. También tienen sus sistemas y sus formas y a veces a los animales te saben hasta tu estado de ánimo. Otra cuestión es que efectivamente haya gente desaprensiva que deja la caca, que molesta a los demás o que tiene problemas, puede crear problemas de infección. Y yo sugeriría también que plantearan la posibilidad... No toques el micro, Antonio. De una colonia felina. Bien sean en los monumentos, controlados, esterilizados, bien sean otros espacios más abiertos, de casa de campo, de tal. ¿Por qué? Pues bueno, porque el gato también está ahí, a ver si al final el código antiguo que demonizó al gato y terminó Europa con la peste negra, porque las ratas transmitieron la peste bubónica, pues bueno, pues ese tema habrá que plantearlo. Hay gente que quiere mucho a los gatos, hay gente que quiere mucho a los perros. Y hay gente que quiere mucho a las ratas. Y hay gente que creemos, que sea una herejía para otros, que mientras que el hombre siga comiendo carnes de animales que vacuna, trata y cría y tal, para comérselo, pues no hemos salido del Neolítico. Antonio, no nos quites el chuletón, por favor. Además, lógico. Hay cosas del Neolítico muy buenas. Claro. No nos quites el chuletón. A ver, Marisa. Bueno, no, yo ya veréis dentro de 20 años cómo va a ser la cosa. Yo solo quería decir una cosa con este tema, porque como lo saca Domingo con tanta frecuencia, pero yo creo que hay que plantearse que la necesidad de un debate sobre si queremos un modelo de ciudad medioambientalmente sostenible en cuanto a la luz y la intensidad de la luz, o queremos una ciudad sobreiluminada. Porque eso es un debate que tenemos que plantearnos de cara al futuro. No, te digo porque no se trata tanto de decir una farola, que me consta que se hacen reparaciones, que se hacen sustituciones, y como decía Antonio, hay un interés por parte del equipo municipal en que está dando respuesta a cada una de las demandas que se le está planteando, y tú, lo digo por experiencia, envías un correo electrónico y yo cuando lo he hecho he tenido la respuesta de la reparación de manera bastante inmediata. Pero creo que el problema no es la puntualidad solo de una farola o de un árbol. El problema creo que va más allá. Es qué modelo de ciudad vamos a tener en el futuro.
vamos a crear un modelo de ciudad con una iluminación que sea medioambientalmente sostenible, que no cause más problemas de los que ya tenemos. Queremos lo que era antes la unión y la idea que teníamos de una ciudad moderna, es una ciudad sobreiluminada, con un coste que luego pagamos todos y todas, no solamente en el coste económico del diario que tienes que pagar, sino lo que es también en calidad de vida. Pero vamos, esto es un tema que lo dejo ahí porque creo que va más allá. Pero es que tú pones la sobreiluminación con lo sostenible. Entiendo que entonces lo sostenible es que no se vea. No, yo no digo eso. Pasa que lo que es la utilización de ciertos lenguajes que quedan muy bonitos, sostenibles, claro, es precioso. Pero mira, Mérida está oscura. Yo no te pido que esté sobreiluminada, no se lo estamos pidiendo. Estamos pidiendo simplemente que la gente cuando va por la calle no vaya con miedo. ¿Correcto? Sí. Eso es lo que yo voy pidiendo y creo que no es mucho pedir. Ahora, si para que esté sostenido el tema del medio ambiente tenemos que ir pasando miedo por la calle porque si no va a tener mucha luz, pues mira, prefiero la sobreiluminación a lo otro. En ningún momento he dicho que se apaguen las luces y que se quede a oscuras. No he dicho que tú lo hayas dicho. Estoy diciendo que hay que tener un debate en profundidad sobre ese tema, que no es un debate entre nosotros, pero yo no pido la sobreiluminación. Es un debate de desarrollo futuro. Y lo que sí es verdad, que habrá zonas que tienen que estar mucho más iluminadas, por supuesto que sí, igual que cuando tú tienes un paso subterráneo tienes que iluminarlo de manera que evites el sentimiento de riesgo o de peligro que tiene quien pasa. Fíjate cómo está ese paso subterráneo, fíjate cómo está ese paso subterráneo. Todo eso podemos y no digamos el que hace el paso de la calle Marquesa de Pinares que pasa al puente Albarrega. Otro peligro. Otro peligro. Y también a lo mejor es que está muy sostenido medioambientalmente el paso ese. Igual habría que hacer un mapeo de cómo está la situación y decir, a ver, qué puntos de riesgo hay en Mérida. Y un seguimiento a la vista. Si está a la vista. Si es que eso es una carencia que está a la vista, que la están sufriendo todos y cada uno de los emeritenses y de los que vienen a Mérida. Está claro que el concesionario, cuanto menos intensidad lumínica, menos le cuesta. Pero y más por eso ahora, un sistema, porque el ayuntamiento no va a tener ningún interés en defender al concesionario. Y más ahora que como está de seguimiento, que este ayuntamiento se encontró el contrato hecho. Claro, y que tampoco... precisamente por eso. Bueno, venga, vamos a otro asunto, hablamos de las hipotecas. Vas a ser primero, Rafa. El postre. El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado finalmente este martes que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, más conocido como impuesto sobre hipotecas. De este modo, el Alto Tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La sentencia, junto con los votos particulares, se conocerá en los próximos días. Pese a las 16 horas de deliberaciones sobre este asunto, distribuidas en 2 sesiones, este lunes y martes, los 28 magistrados que integraban este tribunal no han conseguido unificar un criterio y han evidenciado una fuerte división que ha generado este asunto, ya que 15 de los jueces han votado a favor de que sea el prestatario el que abote el tributo, frente a los 13 que se han posicionado en contra. Así, se han desestimado los 3 recursos presentados por la empresa municipal de vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias. Las 3 sentencias que se conocieron a mediados de este mes, también por recursos del Ayuntamiento de Rivas, y que supusieron un giro en la doctrina, son firmes, por lo que se dará ahora, atención, la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagarán el impuesto y otros podrán reclamar su devolución. Rafa, curiosa circunstancia. Sí, como diría el otro, hechos probados. Seré breve. 1. El Tribunal Supremo castiga a los que tienen hipotecas con un, lo voy a deletrear, bochornoso cambio de criterio. Dice lo contrario de lo que la Sala de lo Contencioso, que daba la razón a los clientes, decía sobre los impuestos de actos jurídicos documentados. Entonces yo he sacado 2 conclusiones que quiero compartir con nuestros televidentes y con vosotros. 1. Desautoriza a sus propios compañeros, es obvio, dice lo contrario. 2. Da la razón a la banca, querido Domingo, sí, le da la razón a la banca. Una cosa, Domingo, es que vayas contracorriente, pero otra es como el que va en la autopista y dice, todos vienen contra mí. Pues sal a la calle y pregúntale y te dirán que la banca y la justicia son los 2 grandes lastimados de este asunto, a mi modo de ver, claro. Y doy un titular que quiero también compartir.
las injusticias de la justicia, eso es lo peor que nos puede pasar, porque yo, mira, la clase política y tal, pero o sea, si la justicia está en tela de juicio porque cambia y entre sí mismos se desautorizan, ¿a dónde vamos? Tú, es que me parece que el daño que ha hecho el Tribunal Supremo es tremendo. Eso es lo que quería decir. Que no es poco. Domingo, abunda ahora en tu comentario de principios del programa. Sí, es que defender a la banca, Domingo, tiene valor, ¿eh? O sea, tengo que reconocer que tienen mérito para que sea una cosa. Pues gracias a la banca tú tienes la casa donde vives. No, gracias a mi dinero. A No, eso me faltaría a que la unos tíos que me han cobrado intereses, que le tenga que agradecer que me hayan dado un préstamo abusivo, ¿no? Sí, Sí. vale, muy bien, pues A ver. el sistema occidental, el sistema judeo occidental, cristiano occidental, Occidente, entre otras cosas, se basa en el sistema bancario. El sistema bancario no está integrado por lo que nos están comentando. El sistema bancario, y gracias al sistema bancario, la gente adquiere, bien digo, adquiere un dinero, por eso paga intereses. Yo no conozco a ningún comerciante que cuando compre algo por 10 lo venda por 8, o por 7 o por 6. Lo vende como mínimo por 12. Si lo puede perder por 14, lo vende por 14. Y gracias al sistema bancario se han creado las clases medias. Y gracias al sistema bancario la gente ha podido entrar en crédito y montar negocios. Luego, entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Pero vamos al tema de la... Aquí se está podemizando todo lo que se mueve. Mira, ¿me permites que te concrete y me contestas? Mira, Domingo, mira, yo tengo una hipoteca y pago el 1, el 2, lo que sea, de actos jurídicos documentados. Yo no puedo pagar la hipoteca y mi casa se la queda el banco. Bueno, y dan ganas de decir, oiga, ya que se queda usted en mi casa, devuélvame lo que pagué, porque el titular es usted, no te lo van a devolver, Domingo. Es decir, aquí la banca siempre gana, lo ha dicho antes Fran. Después de haber conseguido reventar mi intervención, pues yo me gustaría seguir con ella, director. Sí, adelante. Gracias, Rafa, por dejarme hablar. Venga. Te lo agradezco. La ignorancia es muy atrevida. Y aquí aplicar lo que pasaba en el circo y en el teatro y en el anfiteatro romano, manipulándose a la gente para que dijese arriba o abajo, eso es fácil hacerlo. Y con los medios de comunicación al uso actualmente en la nación española, esto es lo que hay. Y esto parece un circo o un campo de fútbol en el que hay que meterse, en este caso la banca, y los jueces son como los árbitros. Hay que insultarlo, hay que acordarse de su madre, hay que decirle que son injustos. Bien, digo que la ignorancia es muy atrevida, porque hay una doctrina del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, consolidada desde siempre, por mor a la cual la interpretación que se ha venido dando es la del reglamento. Bien, te sigo contando. Para que una sala porque tiene su organización y funcionamiento, para que una sala, porque la sala es que se divide en secciones, para que una sala, en este caso del Tribunal Supremo, cambie los criterios, tendrá que hacerlo toda la sala. Dicho de otra manera, una sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo no va a hacer cambiar el criterio de la sala. Por eso, con muy buena vista y con un sentido de Estado y de derecho y de defensa de la legalidad y del derecho, lo que se ha hecho es decir, oiga, mire usted, aquí tenemos esta sentencia que ha dictado esta sección, que puede involucrar a todo. ¿Qué hacemos? Porque hay más asuntos sobre esto. Yo no tengo por qué imponerte a ti un criterio, ni a Marisa, ni a Antonio Alcalde, ni al director. Si a lo mejor el criterio que tenemos que aplicar los 5 no es porque yo lo quiera imponer, tendremos que reunirnos los 5, todos los miembros de la sala, para, con votación, determinar cuál va a ser nuestro criterio en algo. 15 a 13. Perdona, 15 muy a bien. 13. ¿Y qué? 15 a ¿Y 13. qué? Eso es el sentido de las mayorías. Aquí ha habido una moción de censura en esta nación y ha ganado por una pequeña mayoría suficiente y está de presidente del gobierno Pedro Sánchez. O aceptamos las reglas del juego o no las aceptamos. Y no es que a mí me guste esta sentencia ni me guste pagar impuestos. Y además aquí se está llevando todo al tema del pago de impuestos como si eso fuese justo. Si es que este impuesto es injusto. Sencillamente injusto, porque es una segunda o tercera
imposición sobre la adquisición de una vivienda. Es que no tendría que existir el impuesto de actos jurídicos documentados. Eso sería lo que defiende a los consumidores. Y ahora va a haber un cambio legal, sí. Pero ¿a quién le ha venido bien esta sentencia? ¿A quién le ha venido bien? ¿A la banca? ¿Qué va? Si la banca, si ha pagado el impuesto, va a pedir la devolución de ingresos indebidos. A quien le ha venido bien es a la administración, porque si ese impuesto lo ha pagado alguien indebidamente, se puede pedir la devolución. Y ya estaban haciéndose los cálculos, 4.000 y pico de millones. Entonces, vamos a hablar con conocimiento de causa. Yo no hablo de la oftalmología, pues no tengo ni idea, ni de urología, ni de hacer un proyecto sobre un puente. Pero es que aquí, como todos sabemos de todo, ¿y esto qué es en el fondo lo que se está buscando con esto? Romper un pilar del Estado social y democrático de derecho, que es el Poder Judicial. Y se quiere politizar aún más el Poder Judicial. Y ahora ya empieza a valer todo contra los jueces. Y yo no digo que los jueces sean... No, si los jueces están santos varones, que no lo son. ¿Que son? Que no son santos varones. Son humanos. Por eso. Son humanos. Y no pueden ir de divos ni de dioses, también. Pero de ahí a que ahora vamos a manifestarnos contra... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Como el otro día le han pegado una paliza a 2 pediatras y a una ATS. En Granada creo que ha sido. Hace 2 días. ¿Por qué? Porque por desgracia ha muerto un niño. Y entonces determinadas personas de una determinada etnia han montado la de Dios es Cristo allí. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí no podemos respetar las decisiones judiciales. Y una decisión judicial tomada de 15 a 13. Pero si aquí en esta nación se aprobó la expropiación de Rumasa con el voto de calidad del presidente, de García Pelayo, o nos vamos a olvidar. ¿Y cuántas sentencias son aprobadas por mayoría de magistrados? Por eso precisamente. Vale. Venga, Domingo. Porque para eso están las mayorías. Ahora, que nos gustarán o no nos gustarán las sentencias, pero de ahí a romper el Estado del Derecho y la independencia del Poder Judicial, que es lo que se está buscando, y que se le está haciendo el juego a los comunistas, benditos a Dios. Marisa. A ver, yo es que estoy un poco anonadada con la argumentación de Domingo, pero no voy a entrar en eso, porque yo no voy a hablar de Terma ni de otro. A mí lo que me parece de esta cuestión es que no es la sentencia solo, es que la sentencia esta afecta a la propia credibilidad de la justicia. No es el tema de decir una sentencia que sale, que se apruebe por menos o se apruebe por más, sino que está afectando a la credibilidad. Que ha habido un funcionamiento del Tribunal Supremo penoso. Desde el minuto 1, en el mismo momento en que... Claro, y no es otra cosa. Funcionamiento del Tribunal Supremo. Y ahora la gente cuando tenga que acceder a la justicia, con qué credibilidad va a ir. Y aquí juntamos dos. La justicia en descrédito y la banca en descrédito. Porque de la banca tenemos mucho descrédito, no solo por los rescates que se hicieron, sino por su práctica cotidiana. Tú hablas con cualquiera en la calle y todo el mundo se queja de la práctica bancaria. Que te cobran por comisiones, que vas a por tu dinero y no te lo dan, que tienes que hacer un montón de gestiones que todas tienen que ser ya a través de sistemas informáticos, porque si no en caja no te atienden. En fin, todo eso son descréditos que están teniendo. Ahora suman las dos y esa es la consecuencia que tenemos, no es otra. Lo demás, Domingo, que tú estás planteando aquí, si politizar, no dejar de politizar, mira, los jueces, como todo el mundo, tienen sus propias ideologías y cada cual la aplica. Y aquí está claro que cada cual ha aplicado y ha interpretado la norma conforme a su convicción. Y mira, curiosamente ha coincidido con la convicción más con el poderoso que con el débil. Y eso es lo único que ve la gente de la calle y que ahora que espera, pues a que tengamos que ir al Tribunal Europeo y a ver qué pasa. ¿Nuevamente van a enmendar la plana al Tribunal Europeo, al Tribunal Supremo? Yo creo que todo esto no contribuye para nada ni hace ningún beneficio a nuestro sistema judicial. Cierto es que todavía tiene recorrido, lo que pasa es que son una media de 15 meses hasta que se resuelva el Tribunal Europeo. Disculpa mi introducción. Y quizás la excepcionalidad del caso, ¿no, Domingo? ¿Cuántas veces el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de una de sus salas diciendo diametralmente lo opuesto? ¿Esto es cotidiano? Y en la forma en que lo ha hecho, es decir, que el mismo día y sale y hace un comunicado, bueno, es casi todo un desastre. Tengo razón. El problema, vamos a ver, el relato de los hechos ya está ahí, y posiblemente en el trasfondo hay muchas razones. Curiosamente yo me he encontrado muchas opiniones al respecto y he leído bastante al respecto, en cuanto a que incluso la banca estaba muy preocupada por el alcance del tema. Y me parece magnífico que en estos momentos, porque ya el relato de los hechos no viene nada, ya no cuenta nada.
es como un encabronamiento, valga la expresión, con un tema, porque hay mucha gente que ha pensado también tenemos un corralito bancario y vamos a tener problemas con los bancos y vamos a tener tal, vamos a ir a otro rescate bancario. Todo el mundo ha pensado mil historias. Está un poco agarrotado de una supuesta problemática, especialmente más afectada, más afectable a las clases medias, a la inmensa mayoría de la población que se ha metido en una hipoteca, en una compra, en una historia. Pero yo creo que lo que está planteando el gobierno de poder salir de esta tesitura en la que aparentemente, o por lo menos es lo que se ha dicho, hasta la banca está muy preocupada porque la referencia clientelar y la relación puede verse quebrada. Y me parece muy interesante que el gobierno ha salido hoy hablando de la posibilidad de reestructurar el tema, de buscar una vía que pudiera ser más avanzada, más compartida, más tal. Pero que lo haga el Supremo, que enmiende a una sección, bueno, pues eso no es la primera vez que pasa. No estoy de acuerdo, por supuesto, lo he dicho antes, el problema que ha pasado aquí en España, entre otras cuestiones, es que al final, hasta que no se cargaron las cajas de ahorro, las gran bancas, no se quedaron tranquilos. Las cajas de ahorro tenían el 60% casi del operativo global del sistema financiero, claro, y al final pues ese tema también hay que considerarlo, pero la realidad es que haya habido una solución extraña, pero no por ello menos, y en eso tiene razón Domingo, menos ponderada y menos analizada y menos debatida. Yo creo que cada uno tiene su oficio y que por ahí podemos pensar, alguien pueda pensar que la justicia española tiene que ser equiparable o tiene que ser conducida como la polaca, pues mira, yo en eso no estoy de acuerdo, porque el tercer poder tiene que estar ahí. Claro, si no, el Estado de Derecho se va a hacer puñeta en Cataluña, en Alcorcón y en Murcia, que ya estuvo a punto de irse una vez en Cartagena. Pero que yo creo que ese es un tema, hay que verlo con mucha ponderación y con la casuística y el rigor concreto. Y quizás, en la medida en que nadie está contento, ni incluso la propia banca que se va a ahorrar X, o los recaudadores de impuestos de las comunidades autónomas, a lo que se le cifra unos 4 o 5 mil millones, y otras instancias puede ser más. Pero quizás lo que de aquí había que aprender, en mi humilde opinión, pues que pueda el gobierno, de forma parlamentaria, en las representaciones en las cámaras del Estado, plantear una opción de reconducir este tema y hacer un nuevo bloque de carácter fiscal respecto de estas cuestiones. ¿En qué medida? Bueno, pues en la medida que sea más progresista y más de interés del común y no de parte exclusiva. Bueno, sería, como decía también Rafa Angulo, que si se va a modificar la ley hipotecaria, pues en el asunto de la renta se modificase también. Por ejemplo. El hecho de que un banco se quede con el dinero y la casa, en Estados Unidos se queda y se queda, ¿no? Pero ya no le pide daños sin perjuicio. En fin, pero un momento, Rafa, primero y después el Domingo, vamos a seguir el orden. No, yo ya lo único que he preguntado es la excepcionalidad y segundo, el sistema injusto. Estoy de acuerdo, aunque el que más ha mediado ha sido Antonio Vélez, estoy de acuerdo, Domingo, en que un impuesto tenía que desaparecer y me parece abusivo, pero estamos hablando del día de hoy. Y además, insisto, lo que ha dicho Marisa, el desprestigio de la justicia, porque la banca ya venía desprestigiada de suyo, pero con casos tan clamorosos como este, Domingo, es que no se sostiene. Voy a ir al caso clamoroso. Mira, se trata de la ley del impuesto de actos jurídicos documentados, ley creo que es de principios de los 90, no me atrevo a decir el año, no sé si es del 93, del 94... y del reglamento que lo desarrolla del impuesto de actos jurídicos documentados del año 95. Hay una cuestión que la ley como tal afirma que quien tiene que pagarlo creo que es el prestamista, es el banco, o no dice nada, pero lo que sí es cierto es que es el reglamento el que dice que tiene que pagarlo el prestatario. Es el reglamento. Repercutiéndolo luego, supongo, ¿no? El prestatario es lo que dice. Que ese es el problema. No, el prestatario, el consumidor. El consumidor, el cliente. Ya. Bien. Perdón. El que compra. Bien. Eso es lo que dice el reglamento. Esa diferencia, y sobre esto se ha venido pronunciando hasta hace 11 meses el Tribunal Supremo. Y hay doctrina sentada, jurisprudencia sentada sobre eso. Ahora, una sección de la audiencia, insisto, 5 magistrados de la audiencia, con el voto particular de uno, es decir, 4, han dictado esa sentencia.
y para no dictar una segunda sentencia que crea doctrina y jurisprudencia, y entonces hay que seguirla, con muy buen criterio, el presidente de la Sala de lo Contencioso, que la conforman 31 magistrados, ha dicho: quieto, esto tenemos que decidirlo todos, no lo vamos a decidir 5 o 4. Como resulta que las relaciones interpersonales entre ellos no es la mejor, porque aquí los jueces también son de carne y hueso y tienen sus virtudes y defectos, o sea, aquí a cada uno lo suyo, pues entonces a Picazo, a 10 Picazo, que lo impuso, parece ser, Les Mefisón Lío. El caso es que él dice: señores, esto se queda en suspenso. La primera medida antipopular, lo que no significa que por muy antipopular que sea, no sea injusta, es antipopular. Hay medidas antipopulares y son justas. Y dice: quieto, parado aquí. Vamos a reunirnos toda la sala, los 31 magistrados, y vamos a determinar si nos salimos del criterio que hemos tenido durante más de 25 años, 25 años, o no nos salimos. No, que no decidan por nosotros estos 4 compañeros, sino todos, para unificar criterios. Y cuando se han reunido, resulta que la posición antipopular es la que ha triunfado. Pero el hecho de que sea antipopular no significa que sea antijurídica ni ante interés general. Y una pregunta técnica, Domingo. ¿Por qué se produce esa división entonces de opiniones? Porque cada uno interpreta de forma distinta la ley. Claro. No está clara por todo. Es que un juez no es que no esté claro, es que tú sobre una ley puedes tener un punto de vista. Sí. Es que tú, a lo mejor como juez de Algeciras, te presentan un detenido con 150 gramos de cocaína o 20 gramos y lo dejas en libertad, y lo cogen en Mérida y un juez lo lleva a prisión preventiva, y es criterio discrecional sobre los mismos hechos, y ninguno de los dos está incumpliendo la ley. Pero cuando ya cada vez más arriba, bueno, ¿qué ha pasado con lo de la manada? En la manada, famoso, ahí empezó ya el acoso y derribo a los jueces, ahí. Y se está empezando. Yo es que veo mucho más allá, porque aquí lo que se está buscando es desprestigiar al Tribunal Supremo para el próximo juicio que va a haber contra los golpistas que quieren desgajar a España, la región catalana. Ahí es donde empieza a estar la clave. ¿Y a quién quieren poner como presidenta del Tribunal Supremo? Porque el SMS ha vencido ya su periodo. Y está habiendo una guerra entre magistrados, entre corrientes de magistrados, entre asociaciones de magistrados y entre políticas. Y es lo que hay por aquí. Pero yéndonos al derecho, nos están utilizando como tontos. Porque Domingo, por resumir, tú dices que quieren desprestigiar al Tribunal Supremo, sí, y yo modestamente opino que no necesita, se desprestigia al solito. Sí, de acuerdo. Pero él solito, claro, no necesita claro que la ayude. Pues no, señor, vamos a ver, no se desprestigia al solito. Aquí lo que ha hecho el Tribunal Supremo, yo no veo que haya actuado ilegalmente. Te digo porque en lo que tú has dicho parece que como que la sentencia que han tirado fuera contraria a derecho. La sentencia también se ajustaba a derecho, porque si tú miras el propio reglamento, no te digo, para que quede bien claro que no es que la sentencia anterior fuera una sentencia contraria a la norma. Yo no he dicho eso, Marisa, he dicho que se ha suspendido todo, porque si viene otra sentencia se crea jurisprudencia. Y como tú y yo bien sabemos. Claro, entonces ellos lo que hacen es que tiran la otra y se colocan en la posición. Si tú dices, a mí la jurisprudencia no me la vas a clavar tú, Domingo. Vamos a reunirnos todos, vamos a discutirlo, vamos a deliberar y vamos a votar el fallo. Y vamos a votarlo. Y ahí sí tiene que haber mayoría. Pero Domingo, yo lo que quiero que quede claro es que la decisión que ha tomado el Supremo no es una decisión científica que no tenga sometimiento a ninguna crítica, que no tenga sometimiento a nada. Por supuesto que puede ser la decisión que ha tomado el Supremo está en base. Tampoco, no, yo no digo que sea ilegal. Claro. Estoy diciendo ni es antijurídica ni nada. Claro. Lo único que digo es que no intentemos darle un revestimiento a la decisión que ha tomado el Supremo como si fuera neutral y como fuera una cosa que está por encima del bien y del mal, cuando en esas decisiones, como tú y yo bien sabemos. La decisión la han tomado la mayoría de los magistrados de esa sala. ¿Ya está? Si no te vale que las mayorías sean las que tomen las decisiones. Que no, a mí me vale que la mayoría, otra cosa que la comparta, y digo yo no lo puedo compartir. De todas formas estaréis conmigo. Estaréis conmigo en una cuestión. No es por aquello de que no hay mal que por bien no venga, sino de pronto todo el mundo
todo el mundo se ha resituado, todo el mundo ha pasado miedo a represalias, a una segunda rescate bancaria, muchas cuestiones. Pero yo creo que en estos momentos, porque abundar más en la casuística con personas como vosotros que tenéis un alto nivel jurídico no tiene sentido. Efectivamente es molesto y toda esta historia parece que envuelve los problemas contra los mismos. Pero no me negaréis que hay un momento excepcional, unas circunstancias excepcionales para que el Gobierno y el Legislativo, el Parlamento, legislen de una manera justa en la redistribución de las cargas y de las obligaciones fiscales. Yo creo que creo que ha dicho algo Pedro Sánchez esta mañana, creo que ha apuntado al respecto. Sí. Pues yo creo que tiene una ocasión de oro. Que pague el banco, muy bien. Bueno, yo no sé cuál va a ser la solución. No sé cuál es, porque al final el cliente repercute como mantener tu cuenta, etcétera, etcétera. Has dado la tecla, alcalde, has dado la tecla. Al final el cliente repercute, está claro. Siempre. ¿Quién se cree que va a pagar el banco? Claro. Es que os lo creéis algunos, los que nos están viendo en su casa, desde luego yo creo que Bueno, no. pero que ya no, el tema Que ya... pague el banco. Eso está claro. Pues si Yo la propongo conclusión, que si la se conclusión va es con esa, no entiendo. Por usted eso hasta defiendo que yo las Supremo. cajas de ahorros, que hay que recuperar se las extinga, fundaciones, que se extinga los el montes de piedad, las acciones de crédito, Se claro. derogue ese impuesto, lo Por que hay que eso hacer, decía yo derogarlo. lo de que la banca siempre gana. Y va a ganar, aunque tenga que pagar el impuesto, lo va a repercutir en los clientes y seremos al final los paganinis, los clientes, los usuarios de banca, que por cierto, durante los últimos 20 años nos han conducido a que todos seamos clientes de banca y necesitemos a la banca para absolutamente todo. ¿No? Para crear esta sociedad occidental progresista, Bueno, avanzada. a mí la sociedad de hace 20 años me gustaba más, ¿eh? No necesitamos tanto los bancos. ¿Sabes a cuánto estaban las hipotecas? Al 20%. Sí, también es verdad. Vamos a poner También las es cosas en verdad. su sitio. Bueno, un Y los poquito más. Un poquito. Incluso más. Y los créditos personales al 18 al Sí. 26. Esa es la diferencia. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, la presencia de nuestros picoteros. Gracias a Marisa Tena, hasta la próxima semana. luego. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Un placer. Y decirle a Marisa que da estupendamente en televisión hoy, con ese azul. Hoy viene guapísimo. Por el azul. No, viene muy arregladito. Eso está bien. yo, lo del azul, dejármelo para mí. Se lo he dicho yo. Domingo así que no- Hidalgo, hasta la no próxima pisemos. semana. Muy bien, muchas Gran gracias. Fangulo, hasta la próxima Cuando semana. hablo domingo debajo pones patrocinado por el Banco Santander o la Caixa o algo así, porque claro. Bueno, nos vamos. No hay tiempo para más. Como siempre, emplazarles una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves y a las redes sociales, a que nos sigan en ellas para contarles lo que acontece en la actualidad más cercana. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.